tipo N y se forma el material tipo P. Así se llama, del positivo y negativo. ¿Ya? Material tipo N y material tipo P. Evidentemente, en un material tipo N, ¿qué cargas abundan? Las negativas. No, hay más cargas negativas, por eso es un material tipo N. Y en un material tipo P, las positivas. La unión de un material tipo P y tipo N forma el diodo, ¿ya? Lo que se conoce como diodo semiconductor. Entonces, yo tengo un material tipo N y lo junto con un material tipo P. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo polarizo, ¿ya? Cuando yo polarizo este diodo, ¿qué es lo que pasa? Si yo polarizo el lado negativo con el negativo y el positivo con el positivo, significa que esto es una polarización directa. ¿Ya? Significa que esto es una polarización directa. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. A ver, esto lo han hecho en circuitos eléctricos. Convencionalmente se dice que la corriente va de menos a más. Convencionalmente. ¿Ya? Que eso es el estudio de todos los teoremas circuitales, de toda la parte eléctrica. En la vida real, la corriente va de más a menos. ¿No? ¿Lo han visto? ¿De acuerdo? Convencionalmente, todos los teoremas, a partir de los años 40, 50, ¿ya? Que se hicieron sobre electricidad, dijeron la corriente va de menos a más. Así estudiamos, ¿no? Circuitos eléctricos, de menos a más. Pero en la vida real es al revés. En la vida real es al revés. ¿Por qué? Porque la corriente es flujo de electrones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando está polarizado de manera directa, ¿qué es lo que pasa? A esta región, a esta unión, ¿ya? A esta unión vamos a ponerlo de esta manera. Aquí existe una unión. A esta unión se le llama región de agotamiento. Cuando yo junto un material tipo P con un material tipo N, a esa unión se le llama región de agotamiento. Es decir, acá se crea. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, si yo junto un material donde abundan los negativos y un material donde abundan los positivos, ¿qué es lo que va a pasar? Estos electrones que están acá, se va a formar algo así, ¿no? Se va a formar algo así. Región de agotamiento. Ahí están varios electrones y ahí hay varios huecos. Y acá está el resto de electrones. ¿De acuerdo? Y acá está el resto de huecos. Por eso a eso se le llama región de agotamiento. A esta parte de acá. A esto. ¿Por qué? Porque sabemos que cargas opuestas se atraen, ¿no? Cargas opuestas se atraen. En realidad esto no es un protón, ¿eh? Es un hueco. O sea, ¿qué significa? Que este hueco trata de cubrir este espacio vacío. Porque hay un espacio vacío, ¿no? Entonces, trata de cubrirse. Acá, esta región de agotamiento, cuando es una polarización directa, ¿qué va a hacer? Como los electrones van a entrar por acá, ¿ya? En la vida real pasa eso, ¿no? El electrón va de más a menos. El electrón viene por acá, ¿qué va a hacer? Va a cargar esto. Al cargarlo, estos electrones van a empezar a llenar estos huecos. Por lo tanto, esta región, ¿qué va a hacer? Va a ser más pequeña, ¿ya? Cuando yo polarizo de manera directa, esta región que estaba acá se va a volver de este porte, por decirlo así. O sea, la región de agotamiento normal, que es la verde, se vuelve ¿qué? Más angosta. Si es más angosta, ¿qué significa? Que la corriente pasa, ¿no? Es como que yo les ponga acá en la puerta un papel y les diga, ¿puede pasar o no el papel? El papel es angosto, ¿de acuerdo? El papel es angosto. Ustedes pueden atravesar un papel sin ningún problema. En cambio, cuando yo tengo la región tipo P o el material tipo P y el material tipo N polarizado de esta manera, ¿cómo se llama? Polarización inversa. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?
En la vida real los electrones vienen por acá, hemos dicho, ¿no? No estamos hablando de la convencional, sino del comportamiento del electrón. Va a venir por acá. Esos electrones, ¿qué van a hacer? Van a llenar los huecos que existen. Entonces, ¿qué va a pasar con esta región? Se va a empezar a agrandar, ¿no? Si la región en un principio era así, la nueva región de agotamiento es así. Por lo tanto, ¿qué pasa con la corriente? No va a pasar. No va a pasar. Es como que ahora les ponga una madera y les diga, crucen. No van a poder, ¿no? ¿De acuerdo? No van a poder. Entonces, simple. Esto es a grandes rasgos la teoría de electrones. Perdón, la teoría de diodos. No voy a entrar a más explicaciones, a excepción de resolver dudas a partir de los videos que les voy a pasar en el aula virtual. ¿Por qué? Porque el video explica muchísimo mejor lo que yo estoy explicando. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí el video es pues una imagen animada y van a entender cómo es el flujo de electrones y cómo es que estas regiones se vuelven más angostas o más anchas. ¿De acuerdo, muchachos? A grandes rasgos, esto es la teoría de diodos. ¿Alguna duda o consultas aquí? Como les digo, yo les voy a pasar el link del video la próxima semana, que estén las dos aulas virtuales habilitadas, para que sea igual a ambos. Y en teoría, en clases de teoría, resuelvo las dudas que puedan tener con respecto al video, si es que las hay. ¿No? Ok. Entonces, ahora vamos a la parte que a mí me interesa. O sea, entender el diodo y analizarlo en circuitos. ¿No? Porque de eso está compuesto el examen, ¿no? Muy bien, un diodo. Un diodo. Un diodo es el dispositivo semiconductor por excelencia. ¿De acuerdo? Es el dispositivo semiconductor por excelencia. Creado a partir del material tipo P y el material tipo E. Es decir, un diodo tiene polaridad, a diferencia de una resistencia que es un componente pasivo por excelencia. Una resistencia, no importa si la pongo así o no importa si la pongo así, siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, el diodo no. El diodo, esquemáticamente hablando, tiene esta presentación. Eso es el esquemático de un diodo. ¿Vamos bien? Ok, una manera fácil, bueno, no sé si fácil, pero como les digo, yo he sido siempre muy malo memorizando cosas, así que trato de buscarle alguna relación a algo cada vez que pueda. Esto es una línea, ¿correcto? Una sola línea. Estos son los signos que nosotros manejamos. El más tiene dos líneas, el menos tiene una sola línea. Entonces, que me sirva esa de referencia. Donde está la línea es el negativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el otro terminal es el positivo. Al terminal positivo se le conoce con el nombre de ánodo. Y al terminal negativo se le conoce con el nombre de ánodo. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos dicho que un diodo, dependiendo de la polaridad, te permite o no el flujo de corriente. Más que obvio, esto es una flecha. Por lo tanto, la flecha indica el sentido de la corriente. ¿De acuerdo? O sea, en este sentido. Vale. ¿De acuerdo? En ese sentido va la corriente. ¿No? En ese sentido vale. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a estudiar al diodo semiconductor en un principio bajo tres características o bajo tres temas. El ideal, el aproximado y el real. Tres modelos. ¿Ya? Tres modelos.
obviamente esto es polarización directa, ¿no? ¿Sí? Esto es polarización directa, esto sería polarización inversa. Y la que funciona, no la que funciona, sino la que normalmente deberíamos usar, ¿cuál es? La directa. ¿Para qué se usa un diodo? ¿Para qué se usa un diodo? Primero como un rectificador, es su principal función. Esa aplicación la vamos a ver más adelante. Pero ya algo lo entienden porque lo han hecho en circuitos eléctricos. Un rectificador, un puente de diodos es un rectificador de onda completa. Me sirve para llevar la corriente alterna a corriente continua. Obviamente que no basta con el puente de diodos, se necesita filtros, una serie de componentes más que me ayuden a que realmente sea una línea, ¿no? ¿De acuerdo? Es su principal aplicación probablemente, o para eso en un principio fue diseñado. Hoy por hoy un diodo lo usamos en casi todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Hoy somos día, ¿qué corriente tecnología continua. usamos? Visual. Las pantallas, los televisores que compran hoy, ¿qué son? LED. Y el LED es un tipo de LED. ¿Ya? El LED es un tipo de LED. ¿De acuerdo? Vamos a ver sobre todo el diodo rectificador, el diodo LED. El diodo LED es un diodo rectificador prácticamente simplemente con luz. Y el diodo CES. Son los dos tipos, tres considerando el LED, que vamos a evaluar. ¿Ya? Son los tres tipos que vamos a evaluar. Otra aplicación para la que se usa el diodo, y muchas, es para evitar polaridades inversas que puedan dañar un dispositivo. O sea, si sé que me permite ir la corriente en un sentido y no en otro, ¿para qué lo puedo usar? Como un sistema de protección. Como un sistema de protección. ¿Por qué? Porque sabemos, sobre todo nosotros los mecatrónicos, sabemos que tenemos componentes bastante sensibles, ¿no? Que podrían ser sensores o algún tipo de controlador. ¿De acuerdo? Entonces, poniendo un diodo, garantizo de que no entre una polaridad inversa que pueda quemar estos dispositivos. Ustedes, Tengo que dibujarlo, si no me viene la mierda. cuando han hecho digitales, muchachos, estoy seguro que han quemado más de un integrado, ¿ya? O por lo menos un LED. Ah, display. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hacían cortos. A ver, ¿por qué? Porque el diodo lo hacían como un cortocircuito. ¿Ya? Ok, entonces, aplicaciones, rectificador, protección, regulación, porque el Zener es como un diodo que va a regular voltajes, y ahora el diodo LED como un tema visual, ¿no? Muy bien. Como les digo, vamos a ver tres modelos. ¿Ah? Vamos a ver tres modelos. Vamos a empezar por el más fácil. El modelo ideal. El modelo ideal. Y esto es... ¿Qué pasa con el modelo ideal? Simple. ¿Cómo funciona el diodo? ¿Qué? ¿Cómo funciona el diodo? No sé, yo te he dicho que iba a dibujar. ¿Ah? A ver, ¿cuántas opciones tenemos para un diodo? Dos. Polarización directa, polarización inversa. Entonces vamos a decir que estamos en polarización directa. Y esa sería polarización Modelo. inversa. ¿Modelo? Yo voy a ver. En polarización directa, un diodo ideal, ¿qué es? Un cable. O sea, deja pasar la corriente en su totalidad. Significa que yo tengo aquí el ánodo y aquí el cátodo. Entonces, ¿qué es el diodo? ¿Qué es el diodo? El diodo va a ser el azul, ¿ya? Se supone que acá hay un diodo. El diodo se reemplaza por ¿quién? Por un cable. ¿De acuerdo? El diodo se reemplaza por un cable.
En cambio, en polarización inversa, acá está el cable, acá viene el ánodo, acá viene el cátodo. ¿Por qué se representa el diodo? Por un circuito abierto. O sea, no deja pasar absolutamente nada de corriente. ¿De acuerdo? No deja pasar absolutamente nada de corriente. Lo que me lleva a lo siguiente. Acá tengo voltaje del diodo versus corriente del diodo. El diodo, si es un cable, ¿cuántos voltios consume? 0. ¿Qué significa? Que si estás por encima de 0 voltios, ¿cuánta corriente va a pasar? Toda, ¿no? O sea, obviamente le estoy siendo exagerado, pero estoy en el eje Y, ¿no? ¿Sí? En el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, así pasaría toda la corriente. Me dejaría pasar toda la corriente. ¿Cuánto voltaje consume el diodo? 0. Porque es un cable. ¿Ya? Porque es un cable. Ok. ¿Me dejo entender con el modelo ideal? Los primeros ejercicios los vamos a hacer con modelo ideal. Luego vamos a hacerlo con modelo aproximado y luego vamos a hacerlo con modelo real. En el examen yo les diré qué modelo utilizo. Y si es que no especifico el modelo, significa que es ideal. ¿Vamos bien? Si les digo, usen un modelo aproximado, o usen un diodo de silicio, o usen un diodo de germanio, eso es aproximado. Si les doy parámetros, eso es real. Si no digo nada, significa que estamos en modelo ideal. ¿De acuerdo? Ok. De ahí viene el modelo aproximado. ¿Y esa cosa qué es? El modelo aproximado. En la vida real, muchachos, en la vida real, ¿ya? No puede ser un cable. El diodo necesita, como un peaje, necesita un voltaje de excitación para que deje trabajar al circuito. ¿De acuerdo? Necesita un voltaje. Entonces, cuando es de manera directa, ¿por qué se reemplaza el diodo? Se reemplaza por una fuente. ¿Ya? Para todos los casos, este es el diodo, ¿no? O sea, este es el diodo que se está reemplazando acá. Acá está el diodo, que no hay nada. Acá está el ánodo, porque este es el ánodo y este es el cátodo, ¿no? Como que estuviera haciendo algo así. Ahí vienen los cables conectados a la corriente. Ok, ¿por qué se reemplaza? Por una fuente, respetando la polaridad del diodo. Significa que el terminal positivo es el positivo de la fuente, el terminal negativo es el negativo de la fuente. Entonces acá hay un voltaje que se consume, que es lo que necesita el diodo para ser excitado y que deje trabajar. Entre comillas, es como que imaginémonos que es como la puerta. Esta puerta se abre hacia afuera. Yo puedo atravesar la puerta así por así nomás. O sea, ahorita no hay puerta. Yo puedo atravesarla sin ningún problema. Cuando esté la puerta cerrada, para atravesar yo necesito que ejercer fuerza. Poca o mucha, pero necesito ejercer fuerza. Ya, es lo mismo que pasa con el diodo. Necesito un voltaje. A ese voltaje lo vamos a llamar VK. ¿Ya? Lo vamos a llamar VK. Vamos a llamar V. Ya, discúlpenme. Para mantener una nomenclatura. Es lo de menos el nombre. Lo de menos. V, un voltaje de referencia. ¿Ya? Un voltaje de referencia. Ok. ¿Por qué? Porque el silicio y el germanio reaccionan a estímulos distintos. El silicio, teóricamente hablando, consume entre 0,6 y 0,7 voltios. Por estándar vamos a usar que cada vez que yo me refiero a un diodo de silicio, ¿ya? Si yo me refiero a un diodo de silicio, significa 0,7 voltios. El diodo de germanio consume entre 0,2 y 0,35. Por estándar, vamos a decir que el diodo de germanio consume
0,3. Entonces, si yo les digo en un ejercicio, considere el diodo 1 el silicio, considere el diodo 2 el germanio, ya no es un modelo ideal, es un modelo aproximado. ¿Con qué voltajes? 0,7 y 0,10. Esos son, en general, no digo que todo el mundo los utilice, pero la mayoría utiliza esos voltajes estandarizados. Muchos utilizan 0,6 en el de silicio, ¿no? Muchos utilizan 0,6. Ok, por eso les digo que el germanio es mejor que el silicio. ¿Por qué? Porque le quita menos voltaje a mi circuito, consume menos voltaje. Y en la polarización inversa, ¿qué pasa con el diodo? Es un circuito abierto. Sigue siendo un circuito abierto. Entonces, ya cambia su curva característica. ¿Por qué? Porque ahora acá hay un qué. Va a ser bastante exagerado, ¿ya? Acá hay un qué. Un voltaje, ¿no? Que necesito para la activación de mi diodo. Entonces, mientras no llegues a ese voltaje, ¿qué va a ser el diodo? Un circuito abierto. No cero, va a ser un circuito abierto. Es como el peaje. Imagínense, un diodo es como un peaje. El peaje es un sol, ¿ya? Si yo tengo un sol, ¿cuánto me va a quitar el diodo de silicio? 0,5. ¿Ya? Si yo tengo un sol, ¿cuánto me va a quitar el diodo de germanio? 0,3. Pero si yo no tengo un sol y el peaje, y yo tengo 50 o 0,5 tengo. 0,5 basta para excitar al diodo de silicio. No. ¿Qué va a hacer? Se va a quedar con todo el voltaje, porque es un circuito abierto, y no te va a dejar pasar. ¿Lo vamos a entender? Eso lo vamos a entender lo vamos a ver mejor con circuitería. ¿Ya? Lo vamos a ver mejor con circuitería. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras no llegues a este voltaje, ¿cuánto va a ser el voltaje del diodo? Si es de silicio 0,5. Va a ser el voltaje de la fuente de alimentación. 0,3. Si hay 0,1 voltios, ¿cuánto consume el diodo? 0,1, pero ¿qué corriente? 0, no deja pasar. Si hay 0,2 voltios, ¿cuánto consume el diodo? Los 0,2, por eso está creciendo, ¿no? Por eso está creciendo, pero ¿cuánta corriente hay? 0. Y así sucesivamente hasta llegar al parámetro. Una vez que llega al parámetro, ¿qué pasa? Ya no consume más, pero deja pasar toda la corriente. Eso es un modelo aproximado. ¿Por qué? Porque aproximadamente voy a consumir 0,7 toda la vida. Eso es mentira, ¿no? Eso es aproximado a la verdad. Esto es peor todavía, porque acá no consumo nada. Hasta aquí, muchachos, ¿me van a entender? ¿Cuáles son los modelos? ¿Dudas? Muy bien. Y ahora entonces, el modelo más complicado de todos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál? El modelo Entendí lo real. de Villegas, me ahorró todo. El modelo real. ¿Qué es lo que pasa en el modelo real? El diodo, muy aparte de consumir energía, es un material. Todo material tiene ¿qué? Resistencia. Está mal dicho el término resistencia, porque Oposición. resistencia somos nosotros, es el dispositivo, ¿no? Es la resistencia propiamente dicha. Es la posición que ofrece un material frente a Pues la un carga resistor eléctrica. de resistencia, ¿ya? Nosotros como seres humanos presentamos resistencia, presentamos un valor ómnico, sí, pero a eso se le llama impedancia, ¿ya? O sea, lo que no es todo en el mundo presenta un valor ómnico, ¿ya? Pero a eso se le llama impedancia. ¿Por qué? Porque yo como ser humano puedo tener un valor ómnico de 180 ohms, digamos, pero yo no soy una resistencia, ¿no? O sea, técnicamente hablando yo no soy una resistencia, pero sí presento un valor resistivo. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasa con esto. Lo mismo pasa con esto. ¿Qué es lo que va a pasar en el modelo real con respecto a su equivalente? ¿Qué va a pasar? Va a haber una fuente. Ese chiste debe ser de los electrónicos.
con una resistencia muy chiquita, una resistencia muy chiquita, ¿no? En realidad esta resistencia está en el orden de por debajo de los 3 ohmios, por debajo de los 2 ohmios, pero ya afecta al análisis circuitario, porque ya es una resistencia. ¿De acuerdo? Y en el modelo real, polarización inversa, ¿qué es? ¿Qué es? Es una resistencia muy grande. Idealmente, infinita. Una resistencia infinita es un circuito abierto. ¿De acuerdo? Una resistencia infinita es un circuito abierto. Entonces, esto es una resistencia probablemente en el orden de los megas. No, quita el zoom pues, para allá, si no, no se mira. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mira, Pasa esto. Vean. Miren cómo cambia la gráfica. Acá está mi voltaje de referencia. Miren. Miren. Ya hay una resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya va así. Mi voltaje del diodo. Porque ya no es una fuente. Ya no consumo solamente cero. A más corriente va pasando también, ¿no? Porque acá incluso hay una resistencia. Y esto ya no es una recta. ¿Por qué? Porque no es una fuente sola, sino hay una resistencia. Entonces va a tener una curvatura, ¿no? ¿De acuerdo? Va a tener una curvatura. ¿Por qué? Porque es esto más esto. Mientras más corriente haya, más voltaje va a haber acá. Por lo tanto, ya tiene una parábola, una pendiente, como quieran ver. ¿De acuerdo? ¿Me dejo entender la diferencia entre las tres gráficas y los tres modelos? ¿Sí? Ok. Ahora, el diodo. El diodo realmente funciona así. Vean. Voltaje del diodo. Esta es la gráfica. Curvas características vamos a usar a partir de ahora. Esto se llaman curvas características en los circuitos. Y la curva característica de un diodo, o sea, real, viene a ser así. Acá tenemos nuestro voltaje. Acá es muy similar. ¿Ya? Es muy similar al modelo real. ¿Y acá qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando es negativo. Cuando es negativo, ¿hay o no corriente? ¿Por qué no? Hay una corriente muy chiquita, pero hay una corriente. O sea, acá entre comillas no había. En el lado negativo no hay. Acá en el lado negativo no hay. Pero acá ¿qué pasa? Ya hay una corriente. Muy chiquito, estoy siendo exagerado por un tema académico, pero está prácticamente pegado al origen, ¿no? ¿Por qué? Porque esta corriente, como la resistencia es muy grande, la corriente que tiene que pasar es muy pequeña. Pero ¿qué va a pasar? Que mientras más corriente aguante, va a llegar un momento en el que lo rompas. Imagínense lo siguiente, yo agarro y cierro la puerta y traigo 3 alumnos del costado y les digo que se pongan ahí, ¿ya? Que se pongan, es más, traigo a 10 alumnos del costado porque se supone es bastante grande la resistencia, ¿de acuerdo? Uno de ustedes viene y va a tratar de empujar, ¿lo va a mover a los 10? Probablemente muy poco, pero lo mueve, por eso es eso, ¿no? Mientras más vengan de ustedes, ¿qué va a pasar? Esto va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, ¿hasta qué? Va a ceder. Hasta que ustedes van a hacer 15, 20 o 30, ¿y qué van a hacer? Los van a botar pues a ellos, le van a ganar en fuerza a ellos. A esto se llama voltaje de ruptura. ¿Ya? Voltaje de ruptura. Sube acá.